¿Listo? Vamos entonces. Dentro de la programación de la plataforma, pues obviamente yo les había dicho que hoy el E4 iba a ser de informe de su práctica pedagógica, de lo que hagan ustedes dentro de su contexto donde iban a hacer la práctica. Pero obviamente pues por las cuestiones de esa pandemia se tuvo que cambiar, se tuvieron que cancelar las prácticas, pero eso al mismo tiempo nos dio la oportunidad de poder estudiar un poquito más a profundidad esta parte de los modelos de planificación y más de la estructuración. Entonces, dentro de lo que está en la plataforma para hoy, están los modelos, el microciclo y su relación con las capacidades físicas. Aclaro que no voy a hablar pues de capacidades físicas porque eso lo vimos pues, en un semestre, en 2 semestres anteriores, sobre medios y métodos de entrenamiento y capacidades físicas. Voy a hablar más que todo un poquito sobre cuantificación de la carga, ¿sí? Cómo estructurar esos microciclos dentro del periodo, dentro del macrociclo de entrenamiento. ¿Listo? Aquí, bueno, estos son, van a ver algunas presentaciones que ya les había mostrado en clase. Esto es una comparación del modelo tradicional y del ATR. Y este es el modelo de planificación tradicional. Entonces vemos que aquí está el modelo de planificación tradicional con su periodo preparatorio. Dentro de su periodo preparatorio pues está un periodo de preparación general y un periodo de preparación especial. Dentro de estos periodos pues hay unos microciclos, ¿sí? Sí, y dentro de estos microciclos, estos microciclos tienen su nombre, ¿no? Dentro de la planificación tradicional, vuelvo y reitero. El microciclo introductorio, hay un microciclo fundamental en la preparación especial, hay un microciclo de preparación y control, uno de perfeccionamiento y uno precompetitivo. Dentro del periodo competitivo, hay microciclos de competición, de restauración preparatoria, de restauración de mantenimiento y de competición. Y en el transitorio, pues de restauración y recuperación fisiológica. Estas son las etapas de planificación en el modelo tradicional, ¿no? Hay 3 etapas, modelo preparatorio, competición y transitorio. Dentro del preparatorio hay 2, que es el de preparación general y el especial. En general, el objetivo del periodo preparatorio es sentar las bases para la adquisición de la forma o el aumento de las capacidades físicas, del nivel de las capacidades físicas básicas, las derivadas y las coordinativas. Cuando hablamos de las capacidades físicas básicas, son las mismas capacidades condicionales, ya saben, fuerza, resistencia, velocidad. Las complementarias, que son flexibilidad y elasticidad. Las derivadas son, las capacidades físicas derivadas son las que vienen combinadas, son las resultantes de la combinación de 2 capacidades. Por ejemplo, potencia, que es la combinación de fuerza y velocidad. Por ejemplo, equilibrio, que es la combinación de capacidades perceptivo-motoras. ¿Listo? Y las coordinativas, que ya también las habíamos revisado. Coordinación, eso tiene que ver con la parte de coordinación, equilibrio, coordinación temporoespacial. En cuanto al periodo de competición, en este modelo se habla de un mantenimiento o desarrollo del nivel competitivo óptimo. Entonces, dentro de este periodo, lo que se hace es aumentar la intensidad, se trabaja a intensidades máximas o submáximas o intensidades de juego o de competencia, ¿sí? En esta, más que de pronto de mejorar el nivel, se supone que ya para esta fase
ya el deportista viene en un nivel óptimo, lo que se hace es perfeccionar y mantener ese nivel o esas capacidades físicas, esa parte física, hacer el mantenimiento, ¿sí? Intentar o programar el trabajo de tal forma que no se vaya a disminuir ese nivel conseguido. Y dentro del periodo transitorio lo que se hace, eso es un tiempo, un microciclo donde se hace la parte de recuperación fisiológica y también psicológica del deportista. También se hace restitución pues, de reservas de adaptación. Ya lo que a lo que nos interesa de pronto en la sesión de hoy es hablar sobre los microciclos, ¿cierto? Voy a hacer de manera aquí se me fue la palabra, coloqué mesociclo, pero es en realidad microciclo. Los tipos de microciclos son introductorio, fundamental, de preparación y control, de perfeccionamiento, precompetitivo, restauración preparatoria, restauración mantenimiento y de competición. Y aquí vamos a ver ya eh, los, la descripción. ¿Listo? Aquí me hace una descripción de los mesociclos, ¿sí? Que también tienen, pues, que tienen un nombre muy similar al de los microciclos. Uno es el mesociclo introductorio, que es restablecer la condición física. Lo que se hace es inducir o preparar ese organismo de ese deportista para cargas superiores, para cargas mayores. Lo que se hace es como un microciclo introductorio con cargas no máximas, sino medias o moderadas, ¿sí? Para luego sí ya entrar al trabajo específico. El mesociclo de base, pues es un mesociclo normal donde se hace incremento del nivel funcional, es decir, desarrollo y mejora de las capacidades físicas condicionales y coordinativas. Control preparación, estamos hablando de transferir los factores funcionales a la mejora del rendimiento. Ahí lo que estamos hablando es de un mesociclo donde esas capacidades físicas que desarrollamos ya comenzamos a transferirlas o comenzamos a utilizarlas dentro de ejercicios específicos de nuestra disciplina deportiva. Es decir, esa velocidad que se desarrolló o esa resistencia que se desarrolló en un mesociclo de base, lo que hace en un mesociclo de control preparación es pasar esa resistencia ya a competencia o utilizar esa velocidad ya dentro de ejercicios específicos de nuestra disciplina. Complementario, son mesociclos de eliminar errores y debilidades y estabilizar destrezas. Son entrenamientos cortos que lo que hacen es corregir, por decir algo, hay algún deportista que viene saliendo de una lesión y hay que hacerle un fortalecimiento especial en un grupo muscular o en algún tipo de articulación, o hay algún deportista con alguna falencia o que no logró mejorar en algo de fuerza o en algo de resistencia, entonces hacen este tipo de entrenamientos complementarios. El precompetitivo, optimizar y estabilizar el rendimiento. Bueno, en el precompetitivo pone que ya estamos muy cercanos a la competencia, es decir, que ya mis deportistas están en un 95, 98% de su nivel de competencia. Lo que tenemos que hacer es optimizar. Cuando hablamos de optimizar es de mejorar, de perfeccionar esos movimientos técnicos, tácticos, de mantener ese nivel físico, ¿sí? Y de llevarlo del 95 al 100% para la competencia, que cuando ya llegue a la fase de competencia esté en su 100%, por lo menos muy cercano, que durante el transcurso de la fase de competencia pueda él llegar a su 100%. Básicamente lo que se hace aquí es ajustar detalles. Hablando en el caso de fútbol o fútbol sala, por ejemplo, ajustar, por ejemplo, balones parados, saques laterales, saques de esquina, movimientos específicos en ataque o movimientos específicos en defensa, correctivos, ¿sí? Más se refiere a eso durante esta fase de precompetición.
En la fase de competitivo, es estructurar el rendimiento mediante formas competitivas. Bueno, cuando estamos en fase de competición, ahí se tiran entrenamientos de mantenimiento de la forma física, ¿sí? Y de la forma de la condición mental, y se trabajan con situaciones de juego real, o se hacen chequeos, o se hacen, en caso de deportes colectivos, pues se hacen partidos, ojalá con rivales de igual nivel o de nivel superior, para exigir más a mis deportistas y levantar su nivel competitivo. De rehabilitación y preparación, generar el organismo, regenerar el organismo tras un periodo competitivo. Este sería más un microciclo después de la competencia, ¿no? Dentro del periodo de transición. Y rehabilitación, mantenimiento, restaurar y estabilizar el rendimiento durante un periodo competitivo largo. Eh, Cuando hay periodos competitivos largos, dígase una temporada de fútbol, una temporada de baloncesto o un torneo de voleibol, ¿sí? Pues hay que saber manejar las cargas, hay que saber cómo se van a programar esos microciclos dentro de una competencia larga. Entonces ahí ya no podemos trabajar con cargas altas, sino que tenemos que trabajar con base a la competencia, que a qué día se compite, y asimismo se programan los microciclos, los picos de intensidad. Aquí tenemos los tipos de microciclo, ahora sí. Introductorio, ordinario, de choque, recuperación, precompetición y de competición. ¿Sí? Ya anteriormente estaba explicando más los mesociclos, ahorita los microciclos, pero son muy similares, ¿no? El introductorio o de ajuste, en el ATR se llama de ajuste. Es un microciclo que dura alrededor de 7 días, donde se hace adaptación del deportista, del organismo del deportista, al programa de entrenamiento o al plan de entrenamiento. El ordinario es el microciclo de carga normal, donde trabajamos dependiendo del periodo donde se encuentre ese microciclo, pues asimismo se intensifican las cargas. Puede ser cargas, volúmenes altos, intensidades bajas, en el caso de un periodo preparatorio, o pueden ser intensidades altas y volumen de carga bajo en periodos de competencia o precompetitivos, ¿sí? Generalmente aquí las intensidades son, en el ordinario, son entre moderadas, medias y altas. El microciclo de choque o de impacto en el ATR son cargas o volúmenes altos a intensidades medias, altas también. O sea, es un microciclo que lo que pretende es crear adaptaciones, ¿sí? Eh, lo que se trabajan aquí son cargas o volúmenes más altos de lo normal, ¿sí? Llevando al deportista a unos límites o a un umbral de capacidad de trabajo. De tal forma que luego de este microciclo de choque, obviamente se recomienda dar un microciclo de recuperación, o por lo menos una fase de descanso adecuada. ¿Para qué? Para crear esas adaptaciones, esos ajustes, y continuar con el entrenamiento. El microciclo de recuperación son microciclos que se utilizan en el periodo de transición, pero también son utilizados dentro de los periodos. Pueden ser en el preparatorio o en el específico. No necesariamente tiene que ser de 7 días, un microciclo puede durar de 3 a 14 días, ¿sí? Pero, por ejemplo, un microciclo de recuperación puede ser de 2 a 3 días, donde se bajan cargas, ¿sí? Se bajan cargas, se bajan intensidades para permitir que el deportista pueda hacer una regeneración, tanto fisiológica como de reservas energéticas, como también de recuperación mental. El microciclo de competencia, de precompetición, pues obviamente son microciclos que utilizan, son 2 o 3 semanas antes de la competición que se comienza a hacer ese tipo de microciclos, es donde nos acercamos más a la competencia, utilicemos más medios y métodos y situaciones
cercanos a lo que son nuestra competencia, y ya en el último microciclo de precompetición, ya, o sea, previo a la competición, se trabaja sobre los niveles, sobre las intensidades de competencia, hasta 3 días antes, ¿sí? No conviene trabajar hasta un día antes o dos, porque no va a haber el tiempo suficiente para una buena recuperación hacia la competencia. Entonces, hasta 3 días es posible hacer unas intensidades altas, y eso dependiendo de qué tipo de disciplina. Por ejemplo, si está entrenando un maratonista, pues, y va a correr el día domingo una carrera de 42 kilómetros, que es una maratón, obviamente no le vamos a meter el día miércoles una maratón, ¿sí? Porque ahí nos tiramos todo el trabajo prácticamente de ese deportista, porque él puede hacer el miércoles la maratón y puede hacerla el domingo, pero quién sabe si el domingo gane. Al hacer una competencia tan larga el miércoles, tratando de simular competencia, pues lo que podemos hacer es descargar sus almacenes de glucógeno. Entonces, él puede hacer la recuperación, pero no va a alcanzar el tiempo para hacer una buena recuperación de esos almacenamientos de glucógeno y de energía que necesita para correr el maratón el domingo. Entonces, sí quiero ser claro en eso. Hay que saber, no en esto que yo les estoy diciendo son recomendaciones generales que dan los autores, ¿sí? Y que también los que tenemos experiencia en entrenamiento los aplicamos. Una cosa es, usted puede meterle un partido miércoles o jueves a un equipo de fútbol sala, o de voleibol o de baloncesto, y el día domingo ese mismo equipo jugar tranquilamente porque está completamente recuperado. Otra cosa es fútbol, que hay que darle un poquito más de tiempo de recuperación, ¿sí? Otra cosa son deportes de resistencia, otra cosa es un deporte de velocidad o de lanzamiento, u otro es un deporte de fuerza. Entonces, asimismo, dependiendo de la disciplina deportiva, se dan los tiempos de recuperación. Y el de competición es el microciclo que se da durante los tiempos de competición. Pueden haber competencias que duran un día, ¿sí? Caso, digamos que un chequeo en pesas, puede ser una competencia de lanzamiento en atletismo, o de velocidad o de resistencia. O pueden ser, como en los deportes colectivos, competencias que duren una semana, dos o varios meses, ¿sí? Entonces, dependiendo también aquí de la disciplina deportiva, pues asimismo se programan y se estructuran los microciclos de competición para mantener, vuelvo y repito, para mantener el nivel deportivo o el nivel de rendimiento deportivo de los deportistas. Pasamos ahorita a lo que es modelo de planificación ATR, que esto lo vimos hace 15 días, pero hacemos un recorderis general. Las características general del modelo ATR, las siglas ATR pues significan acumulación, transformación y realización. ¿Qué nos dice este modelo? Que la concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos concretos de entrenamiento. Es decir, que en cada fase o en cada mesociclo se hace énfasis en máximo dos capacidades específicas. El desarrollo sucesivo de ciertas capacidades, objetivos en bloques de entrenamiento especializados o mesociclos. Esto nos dice que hay un encadenamiento. Perdón un momento, me están escribiendo por acá. Ya. Bueno, el desarrollo sucesivo de ciertas capacidades, es decir, que no es solamente coger dos capacidades físicas y trabajarlas en cualquier momento, no. Ellos recomiendan que las capacidades físicas de mayor duración en su efecto, ¿sí? Se colocan de primeras, es decir, ellos hablan de resistencia y de fuerza general principalmente. Ya luego en el de transformación se trabajan capacidades físicas que tienen que ver con fuerza, que tienen que ver con resistencia, pero una resistencia específica, una fuerza, pero fuerza resistencia, ¿sí?
y otras capacidades físicas complementarias o derivadas, ya que se van trabajando en ese segundo mesociclo. Y ya para el de realización, pues son las capacidades físicas específicas del deporte, lo que tiene que ver con velocidad o resistencia específica, anaeróbica, láctica o aláctica, dependiendo de la disciplina deportiva. Ok, Diego, ahí te respondió Julián. A de acumulación, T de transformación, R de realización. Sigo. En este modelo, bueno, como les dije, se utilizan de una a dos capacidades físicas por mesociclo. Este modelo sirve para, bueno, se dice que sirve principalmente para deportistas experimentados o de alto nivel. ¿Por qué hacen esta recomendación? Porque los ciclos, los macrociclos de este modelo son cortos. Pueden ir desde 3 semanas a 35 semanas. Es decir, un macrociclo en modelo ATR puede ser un mes, 4 semanas, ¿sí? O pueden ser 7 u 8 meses. ¿Qué implica ello? Que si usted va a hacer un macrociclo de un mes con deportistas no experimentados, pues simplemente finalizado ese mes, esos deportistas no van a llegar a su 100%. Claro, van a mejorar, pero no van a llegar a su 100% para la competencia que usted los va a llevar, ¿sí? Posiblemente no aguanten tampoco las cargas de entrenamiento, no soporten o no tienen la resistencia para aguantar las intensidades y los volúmenes de entrenamiento. Posiblemente los pongan en riesgo de una lesión deportiva, ¿sí? O simplemente que no logren conseguir sus objetivos de la disciplina deportiva. Sigo. Hay cierta similitud con el modelo tradicional de Matveyev. Hay cierta similitud, sí, ya ustedes lo vieron, en cuanto a la estructura, ¿sí? Aunque este es un poquito más sencillo que el de Matveyev, que tiene periodos. Acá hay solo 3 mesociclos, que son acumulación, transformación, realización, y a partir de ahí desarrolla los microciclos, ¿sí? Entonces el de Matveyev habla de un periodo preparatorio general, y entonces dentro de ese preparatorio, de ese periodo preparatorio hay unos mesociclos, y entre esos mesociclos hay unos microciclos, y entre esos microciclos hay unas sesiones. Entonces es un poquito más estructurado, pero también tiende a complicar la programación. Y puede durar de 3 a 35 semanas, como les decía. Estamos hablando del modelo, de las características generales del modelo ATR. A ver qué Aquí lo que hago es mostrarles un ejemplo de un macrociclo, de 2 macrociclos. Este macrociclo A, tenemos que ahí establecen 4 picos de rendimiento, ¿sí? Estos cuadritos de aquí son los meses. Se supone que hay 12 meses. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 meses. Ellos establecen que aquí en su primer mes va a ser su mesociclo de acumulación. Aquí en el segundo mes, un poquito menos del segundo mes, va a ser su mesociclo de transformación. Y principiando el tercer mes, es decir, casi a mitad del tercer mes, es su competencia, la parte de realización. Y ahí es su primer pico. Pasa esa competencia y vuelve y empieza el ciclo. Acumulación, transformación y realización. Ahí ya sería nuestro segundo pico. Acá el tercero y acá el cuarto pico. ¿Dónde se aplica eso? Puede ser en atletismo, pues en atletismo de sí, de fondo, de medio fondo. Puede ser ciclismo, puede ser natación, ¿sí? Con competencias o chequeos cada 3 o cada 4 meses. Entonces, este sería un modelo ideal para ese tipo de competencias. Puede ser incluso un buen modelo
para deportes de conjunto, pero deportes donde las competencias no son tan largas. Permítame. Ya te respondo, Jorge. Jorge pregunta, cuando habla de pico, ¿a qué se refiere, profe? Bueno, cuando hablo de pico, el pico es la cúspide o el nivel más alto de rendimiento deportivo, Jorge. ¿Sí? Es decir, eh, yo voy de un nivel bajo acá en el nivel de acumulación, ¿cierto? Ahí establezco unas cargas, las voy incrementando gradualmente, luego paso a un mesociclo de transformación donde sigo incrementando esas cargas de tal forma que cuando llegue a la competencia, yo lo que busco es que mis deportistas estén en su máximo nivel de rendimiento. Entonces, a eso es lo que le llamamos pico, ¿sí? Que hayan 4 picos, es decir, que hayan 4 niveles de rendimiento durante el año. En este caso, en el macrociclo donde hay 4 picos. No sé si me expliqué por ese lado, Jorge. Listo, Jorge. Entonces continúo. Acá en el macrociclo, en el B, tenemos un macrociclo con 3 picos de rendimiento, ¿sí? Pero la diferencia con el primero de acá es que aquí, por ejemplo, están metiendo 2 mesociclos de acumulación. Si se fijan aquí donde tengo el mouse. Meten dos mesociclos de transformación y meten un mesociclo cortico de realización, que es nuestra primera competencia. Como acá son 3, como en este macrociclo B son 3 picos, entonces quiere decir que ese tiempo durante el año pues va a repartirse en 3 picos, obviamente en 3 competencias, y vamos a tener mayor tiempo de preparación por competencia. Entonces, asimismo, dependiendo del tiempo que usted tiene de preparación para la próxima competencia, pues asimismo usted estructura el macrociclo. En este caso, pues modelo ATR. Aquí lo pueden ver. Los mesociclos en ATR. El mesociclo de acumulación se trabaja máximo 2 capacidades físicas con efecto residual de larga duración, ¿sí? Principalmente lo que es fuerza máxima y resistencia aeróbica. En el mesociclo de transformación se trabajan ejercicios competitivos de gran similitud a la acción técnica y competitiva, trabajando con altas intensidades, buscando que todo lo acumulado se vuelva utilizable. Aquí es donde yo les dije, si yo aquí trabajo fuerza máxima y resistencia aeróbica, entonces lo que hago es utilizar esas capacidades físicas que acumulé acá, las transformo o las transfiero para realizar mis movimientos técnicos específicos, mis movimientos tácticos específicos con muy buena eficacia, con muy buena eficiencia, con muy buena intensidad o dinámica dentro de la competencia. ¿Listo? Y cuando hablamos del mesociclo de realización, se hace la puesta a punto. Deben estar ubicadas las competencias principales. Alguien me hizo una pregunta por acá. A ver. Perfecto, disculpe, esta clase queda grabada, lo que pasa es que la señal se cae. Sí, afortunadamente hoy tengo privilegio pues de hospedador y estoy grabando la clase en este momento, entonces yo miro la posibilidad de publicárselas en algún lado, pues, o mandarla a la plataforma para que sea publicada. ¿Listo? Eh, listo. Continuamos, muchachos. Mesociclo de realización. En el mesociclo de realización es lo que llamamos en el modelo tradicional, pues el precompetitivo y el competitivo. Se hace la puesta a punto, deben estar ubicadas las competencias principales. ¿Qué hago aquí yo? Poner a punto a mi deportista, es decir, ya mi deportista ha desarrollado unas capacidades físicas generales, lo tengo en muy buen nivel, ya me ha desarrollado o le he mejorado sus movimientos técnicos. Si es un deporte de táctica, pues ha mejorado sus movimientos tácticos, su concentración mental. Y lo que yo me enfoco en este mesociclo de realización es en mantener esas capacidades físicas en,
en mantener esos movimientos, es decir, de repasarlos, de afianzarlos y de perfeccionar esos movimientos técnicos y tácticos y hacer ajustes. Ajustes es que corregir detalles de mi competencia que pueden significar algún tipo de ventaja dentro del resultado deportivo. Por decir algo, en velocidad, ajustar detalles de pronto en salida, en la técnica. ¿Para qué? Para ganar una o dos decimitas por ahí de pronto que pueda mejorar. Y una o dos décimas en atletismo y en velocidad, ustedes saben que eso es una ganancia enorme. Puede significar una medalla de oro o una de plata, ¿sí? En trabajos de bola quieta, bola parada, en saques de esquina, en faltas, en saques laterales. Hablo de fútbol sala o de fútbol. Una bola parada, bien cobrada, bien planificada, puede significar un gol dentro de un deporte colectivo, ¿sí? El perfeccionar, por ejemplo, una técnica de remate, una técnica de bloqueo, una técnica de recibo dentro de un deporte como voleibol, puede significar un mayor porcentaje de efectividad, tanto en ataque como en defensa. Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de disciplina deportiva con el que trabajemos, pues se deben hacer o ajustar esos detalles dentro de ese mesociclo. Las características del mesociclo. Hay concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos concretos de entrenamiento. No me voy a detener ahí porque ya es como la tercera vez que hago referencia a esto. Y el desarrollo sucesivo de ciertas capacidades, objetivos en bloque de entrenamiento especializados o mesociclos. Estos son los contenidos de los mesociclos, pues las recomendaciones que se hacen en el mesociclo de acumulación, trabajo de resistencia básica, de fuerza básica y de técnica básica. Ya dentro del mesociclo de transformación, lo que se recomienda es trabajar resistencia específica, fuerza específica y técnica específica, ¿sí? Y entre la realización se trabaja resistencia competitiva, capacidades de velocidad y técnica competitiva. Esto es un cuadro muy general, ¿sí? Y ellos, el autor está incluyendo tres contenidos en cada mesociclo incluye tres contenidos muy generales, pero obviamente sabemos que cada uno de esos contenidos pueden desglosarse en otros subcontenidos, por decir algo. Si trabajamos fuerza específica, podríamos estar hablando de fuerza resistencia o podríamos estar hablando de fuerza máxima, ¿sí? O fuerza rápida, dependiendo de la disciplina deportiva donde estemos trabajando. Cuando hablamos de técnica específica, pues si es fútbol, puede ser remate, cabeceo, pase, pase largo, pase corto, pase aéreo, pase a ras de piso, pase a media altura, eh, etcétera, regate, finta. En baloncesto, lanzamiento, dribbling, doble ritmo, pase, pase picado, pase de pecho, pase de altura, pase de gancho, lanzamientos de 3 puntos, de 2 puntos, ¿sí? Entonces, aquí yo a lo que me refiero es que hay tres contenidos muy generales y no quiero pues que lo van a tomar de esa forma literal, sino que obviamente esos contenidos ustedes desglosarlos dependiendo de la disciplina deportiva donde usted va a trabajar o va a planificar el trabajo. Estos son los tipos de mesociclo. Hay una comparación pues entre el modelo tradicional y el modelo contemporáneo. Mientras en el contemporáneo se hablan de 3 mesociclos: acumulación, transformación y realización. Pues en el tradicional se están hablando de 8 mesociclos, ¿sí? Y ya, ya entrando en materia, pues ya hice toda la antesala para hablar de microciclo. Vamos a definirlo como una secuencia o plan de sesiones de entrenamiento semanal que tiene lugar dentro de la planificación anual o macrociclo. Cuando hablamos de microciclo, eso se habla ya desde los siglos 3 y 4. Un señor que llama Filástrofo hablaba de la importancia de las tetras. Creo que se los dije dentro de la línea de tiempo.
Y las tetas se dividían en 4 días. En el primer día se hacía ejercicios básicos de muy baja intensidad. En el día 2 se hacía trabajo de intensidad moderada o media. En el día 3 se hacía trabajo fuerte, cargas altas, volúmenes altos. Y en el día 4 se hacía recuperación, es decir, se hacía ejercicios de relajación, de baño, pues en los baños allá en los griegos, ¿sí? De masajes, de dormir, de descanso principalmente. Entonces, desde ya, pues a lo que voy es que desde una antigüedad habían ya unos ciclos cortos de 4 días que habían establecido para los deportistas en la antigua Grecia. Entonces, desde ahí vienen los microciclos. Y ese ciclo de 4 días, pues antes se repetía una y otra vez hasta el día de la competencia. Eh, Continuando con la definición y contra las características de los microciclos, ¿qué podemos decir de los microciclos? Que son probablemente la herramienta funcional más importante del entrenamiento, pues la estructura y contenido determinan la calidad del proceso. Muchachos, de la forma en que usted programe los microciclos, del cuidado que usted tenga al estructurar los microciclos, así mismo va a ser el resultado deportivo. Si no estructuramos bien en cuanto a volúmenes, intensidades, cargas, tipos de ejercicios, métodos de entrenamiento y, y capacidad física entrenable, pues entonces el resultado no va a ser muy positivo, ¿sí? Ahorita miramos toda esa parte. Prácticamente lo que hace el microciclo es unir todo lo que hemos visto desde fundamentos del entrenamiento, donde ven ustedes los componentes de la carga y los factores del rendimiento deportivo, pasando por todo lo que tiene que ver con capacidades físicas, medios y métodos de entrenamiento, pasando por la parte de técnica y táctica deportiva, del cómo enseñar y cómo trabajar la técnica y táctica deportiva dependiendo del deporte. Ya aquí unir todo eso se une en un microciclo, se tiene en cuenta a la hora de programar un microciclo. Las sesiones que componen un microciclo de entrenamiento no son todas de la misma naturaleza. Estas se alternan según su objetivo, volumen e intensidad. Es decir, no porque digamos que hay un microciclo de choque o un microciclo de impacto, quiere decir que, y ese microciclo dure 7 días, no por eso quiere decir que los 7 días o los 5 días de la semana, de lunes a viernes, vamos a darle durísimo con volúmenes altos, intensidades altas. No, dentro puede ser un microciclo de choque que obviamente que crea un impacto, ¿sí? A ese deportista que se van a trabajar cargas altas, pero dentro de ese microciclo se debe trabajar o se debe estructurar bien, bueno, cuándo se sube la carga y cuándo se da los tiempos de descanso o de recuperación necesarios. Las demandas fisiológicas y psicológicas sobre el deportista no pueden ser estables. Estas deben cambiar dependiendo de la capacidad de trabajo y las demandas de recuperación y regeneración. Voy a lo mismo, a lo que les acabo de decir, por ejemplo, del microciclo de impacto. No podemos generar microciclos de impacto siempre. Voy a ver si puedo. Ven el lápiz que estoy moviendo, ¿verdad? Digamos que acá tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Si vamos a trabajar un microciclo de carga normal, digamos que esta sea una carga, digamos que esta sea otra carga, digamos que esta sea otra carga, esta otra carga y acá otra carga. Entonces, a lo que esta
esta característica me dice de que las demandas fisiológicas y psicológicas sobre el deportista no pueden ser estables y estas deben cambiar dependiendo de la capacidad de trabajo y las demandas de recuperación y regeneración. ¿Qué me refiero yo? De que si vemos aquí el lunes se trabajó una carga moderada o media, y luego el martes, miércoles, jueves y viernes fue la misma carga, fue una carga alta, pero fue la misma carga toda la semana, ¿sí? Si ustedes fijan. Entonces, ¿cuándo? Lo que nos dice esta característica es que estas cargas no pueden ser de esta manera, no pueden ser estables. Primero, porque puede generar fatiga. Si yo trabajé fuerza aquí de manera alta, yo no puedo meter el otro día fuerza también a una intensidad o un volumen alto, ni tampoco lo puedo meter el jueves ni el viernes, ¿sí? Entonces, si yo aquí trabajé fuerza con un volumen alto o con una intensidad alta, entonces al otro día lo lógico y lo más coherente es que meta una carga más bajita. Ah, aquí ya leí la recuperación, entonces al otro día puedo meterle una carga más alta. Ah, bueno, le metí carga más alta, entonces al otro día puedo meterle una carga moderada, más bajita, ¿sí? A eso es lo que de pronto me refería con esa característica. Bueno, vamos a ver si sigo acá. ¿Listo? El microciclo debe ser funcional y tan simple como sea posible. Cuando programemos o cuando estructuremos un microciclo, háganlo de manera pues que sea muy funcional, que ustedes lo entiendan y que sea muy concreto. Es decir, yo les voy a mostrar ahora ejemplos de microciclos, formas de microciclos. A algunos de ustedes les he mostrado, incluso ahorita pues yo les aprovecho y muestro algunos microciclos que yo he diseñado. No quiere decir que usted vaya a coger un autor y vaya a copiarle los modelos de microciclos de ese autor. No, usted puede mirar esos modelos, puede tomar lo que a usted le sirve, lo que a usted le interesa y diseñar su propio modelo de microciclo de acuerdo a la disciplina deportiva. Eso se tiene que tener en cuenta todo el tiempo. De acuerdo a su forma de trabajo. Usted debe diseñar sus microciclos de tal forma que usted los pueda entender e interpretar a la hora de irlos a aplicar ya dentro de la cancha. ¿Sí? Generalmente uno programa el microciclo para la semana. Ah, bueno, yo voy el lunes y entonces yo digo, el lunes programé esto, a tal volumen, a la tal intensidad. Ah, bueno, entonces ya sé cómo voy a programar la sesión del lunes. Voy el martes y lo mismo, entonces ya sé cómo voy a programar la carga de la sesión del martes y así sucesivamente. ¿Cómo planear un microciclo? Y aquí ya vamos entrando en materia. ¿Cómo planear un microciclo? Las recomendaciones generales que nos da OMPA para planear un microciclo son las siguientes. Uno, establecer los objetivos del microciclo. Dos, establecer las demandas de entrenamiento. Establecer las demandas de entrenamiento, es decir, cuántas sesiones, cuál es el volumen, la intensidad y la complejidad de los ejercicios. Tres, establecer los niveles de intensidad, es decir, cuántos picos de rendimiento voy a generar durante ese microciclo. Cuatro, decidir el carácter del entrenamiento, es decir, el tipo de medios y métodos de entrenamiento. Cinco, establecer los días de competencia y entrenamiento. Bueno, dependiendo del periodo donde estamos, pues puede ser que estamos en un periodo de competición, entonces posiblemente tengamos que haya competencia un día a la semana o que haya competencia 2 días a la semana. Entonces, establecer, si estamos dentro de ese ciclo, bueno, cómo vamos a programar nuestro microciclo de tal forma que haya un equilibrio entre trabajo, entre carga y recuperación. Iniciar el micro con intensidad baja o moderada y progresivamente aumentar. Antes de la competencia, hacer un micro de un solo pico de 3 a 5 días antes. Bueno, esto obviamente vuelvo al ejemplo, dependiendo de la disciplina deportiva. Si usted va a trabajar un maratonista, usted no le va a meter como entrenamiento de competición una maratón 3 o 5 días antes a ese maratonista, porque prácticamente tiras todo su trabajo. Sí, puede meter, sí, obviamente de pronto
10 kilómetros, o puede una semana o 2 semanas antes trabajar distancias largas, ¿sí? Pero no, en el caso de un maratonista, pues no la distancia de competencia. En cuanto a la secuencia, ¿a qué me refiero a la secuencia? Es decir, del cómo debemos tener en cuenta qué capacidades físicas o cómo entrenar esas capacidades físicas dentro del microciclo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo entrenar, hacer un trabajo de resistencia fuerte y luego ese trabajo de resistencia ir a hacer trabajo de técnica, trabajo técnico, ¿sí? En el deporte que usted quiera. ¿Por qué? Porque la bibliografía dice que cuando se hace de esta manera, si usted trabaja primero resistencia y luego trabaja técnica, pues nuestro sistema nervioso central está fatigado, está agotado y el trabajo de esa técnica no va a ser muy, muy positivo. Es decir, no se va a lograr un aprendizaje adecuado de esa técnica. Entonces, la recomendación es trabajar que primero la técnica y luego la parte física. Eso como recomendación. Entonces, dentro de la secuencia, lo que nos dice Bompa también es que hay que aprender y perfeccionar la técnica con intensidades moderadas. ¿Sí? Entonces, cuando se trabaja técnica, si es para aprender y perfeccionar, se trabaja con intensidades moderadas. Si es para perfeccionar la técnica, si solamente perfeccionar, se trabaja a intensidades submáximas y máximas. Si vamos a desarrollar la velocidad de corta duración, se trabaja hasta el límite. Y si vamos a desarrollar la resistencia anaeróbica, también. ¿Sí? Mejorar la velocidad empleando cargas de 90 al 100% del máximo. Bueno, cuando trabajamos velocidad hace 2 semestres, yo les decía que una de las características o formas de trabajar la velocidad es que siempre tenía que trabajar al máximo. Entonces, más o menos, esa es la recomendación que hace OMP. Siempre trabajar sobre el 90 o el 100% del máximo de la velocidad. Cuando se va a desarrollar la resistencia muscular, se emplean cargas elevadas y máximas. Cuando se va a desarrollar la resistencia cardiorrespiratoria con intensidades máximas. Y también cuando se va a desarrollar la resistencia cardiorrespiratoria con intensidades moderadas. ¿Sí? En estas dos últimas, bueno, hay resistencia cardiorrespiratoria a intensidades máximas y a intensidades moderadas. Si usted necesita trabajar a intensidades máximas, primero trabaje a intensidades máximas y luego trabaje a intensidades moderadas. La estructura de los, de los microciclos. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito de cómo se estructura el microciclo. Un microciclo se puede estructurar, o siempre a la hora de nosotros ir a planear nuestro microciclo debemos tener en cuenta que el número de sesiones por semana que vamos a hacer, según el nivel de entrenamiento del deportista, según la capacidad y el potencial de entrenamiento, según el periodo, la etapa en el macrociclo, o según el contexto, si es un club o si es una concentración. Explico eso. Si yo vas a programar una semana de entrenamiento, una cosa es programarla, digamos, con un equipo masculino y uno femenino. Una cosa es programarlo con un deporte colectivo y otra es con un deporte individual, ¿sí? Y así mismo se subdividen ellos. Una cosa es con fútbol, otra cosa es con baloncesto, otra cosa es con voleibol y otra cosa es con fútbol sala, por decir algo. Y en los individuales, pues una cosa es un deporte como atletismo, sea de lanzamiento, sea de velocidad o sea de resistencia. Otra cosa es programar, eh, por decir algún microciclo con remo o con ciclismo, ciclismo de pista o ciclismo de ruta. ¿Sí? ¿A qué voy? Una cosa es como usted programe para un ciclista de ruta, por ejemplo, hacer 200 kilómetros hoy. Entonces, yo sé que mañana la sesión de entrenamiento yo no puedo meterle 200 kilómetros, ¿sí? Le meto un poquito menos, ¿cierto? Pero si yo trabajo ciclismo de pista, yo puedo meterle hoy trabajos de velocidad y mañana también puedo meterle trabajos de velocidad otra vez, porque yo sé que
la estructura muscular de trabajo de velocidad se recupera más rápido que la de resistencia. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que me refiero de cómo estructurar el microciclo, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que están aquí al lado izquierdo. ¿Qué debo tener en cuenta también? Y lo acabo de decir, la recuperación. ¿Sí? Y entonces la recuperación o la sesión de recuperación la programo o la estructuro dependiendo de la capacidad o el nivel de entrenamiento de mis deportistas. Si yo tengo deportistas de 17 años y meterlos a doble, de pronto vienen de un club, meterlos a doble sesión, pues si ellos no están acostumbrados, se les va a dificultar. O en la primera semana ya quedan completamente fatigados. ¿Sí? Pero si tengo deportistas que ya son de élite, ya vienen acostumbrados, son mayores, entonces puedo estructurar. Uno, aquí como ven en la primera gráfica, donde tenemos 8 sesiones de entrenamiento, pero una sesión por día. ¿Sí? Entonces, la E significa entrenamiento. Entonces, aquí lunes entrena, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado mete 2 sesiones y el domingo una por la mañana. Entonces, tenemos ahí 2, 4, 6, 8 sesiones. ¿Sí? Con recuperación en el mediodía por la mañana. Solamente el sábado se trabajan 2 sesiones y se descansa el domingo. ¿Listo? Este es el modelo. Yo creo que, pues en mi experiencia propia, yo programo de esta manera en fútbol sala. Primero por la disposición de tiempo de los jugadores. Mis jugadores durante el día trabajan y el único tiempo que tienen para entrenar es en la noche. Entonces yo entreno de esta manera, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Generalmente sábado y domingo yo les doy de descanso. Ahora, pues en un torneo de fútbol sala o en un nivel de competencia de fútbol sala de alta competición y profesional, pues yo no descansaría el sábado y solamente daría descanso de pronto el domingo. Y eso, pues, haría de pronto competencia el domingo. Pero el torneo de fútbol sala nacional no es, podría decirse que no es profesional y no hay una alta exigencia, entonces no hay un alto rendimiento. Entonces, también porque mis deportistas, como les dije, algunos trabajan 8 horas de trabajo en el día, algunos hasta 10, otros hasta 12 horas y van en la noche a entrenar. Entonces, también el nivel de sobrecarga que ellos manejan durante la semana es alto y eso uno debe tenerlo en cuenta. Entonces, por ello les doy mejor el sábado y el domingo para que ellos puedan hacer recuperación física, recuperación mental y lleguen el día lunes frescos nuevamente para entrenar. Eso en fase de preparación, porque ya en competencia sí o jugamos sábado o jugamos domingo. Entonces ahí ya no tendríamos solamente las 5 sesiones de la semana, sino también el día de la competencia, sea el sábado o sea el domingo. Aquí en la tabla, en la figura 7.2, tenemos una estructura de microciclo 3.1. ¿Sí? Cuando hablamos de 3.1, es decir, que meten 3 sesiones de entrenamiento por una sesión de recuperación. Vemos acá que dividen la semana en mañana y tarde, entonces dicen que hacen una sesión en la mañana, una sesión en la tarde, el lunes, el martes una sesión en la mañana, hasta ahí van 3 sesiones y ya el martes en la tarde se hace recuperación, puede ser activa o pasiva. En estos, si ya es deporte de competencia, por ejemplo, caso nosotros en Selección Colombia hacíamos este modelo de estructuración de 3-1, ¿sí? Pero la recuperación la hacíamos activa, es decir, que no la soltábamos el día martes en la tarde a que fueran a los cuartos a dormir y a descansar y a comer bien, sino que el día martes igual se hacía la sesión en el hotel con el fisioterapeuta. El fisioterapeuta pedía varias bolsas de hielo, se armaba una piscina con hielo, se hacía una recuperación en frío, ¿sí? En hielo, y luego se pasaba a una sesión de masajes. ¿Listo? Y luego sí, ya era descanso total en los cuartos. Entonces, esta era la sesión de recuperación. Para llegar nuevamente el miércoles, 2 sesiones, jueves una sesión y otra vez jueves una recuperación activa.
Ya aquí no le metía hielo otra vez, porque también excederse en esos medios de recuperación no es muy bueno. A veces suele, yo digo, suele dormir el músculo, ¿sí? Y entonces me llegan el otro día adormecidas y es difícil despegarlas. Entonces aquí ya se hace es más un trabajo de estiramiento, de flexibilidad, de trabajo aeróbico a muy baja intensidad, más recreativo también para quitar estrés y presión psicológica. Y luego se meten otra vez 3 sesiones y 3 de recuperación. Aquí dan el domingo como descanso. Entonces, esta es una forma de estructurar los microciclos. Puede ser una sesión diaria o pueden ser 3-1. También está la estructura del 5-1, ¿sí? Que es la figura acá del lado izquierdo. Son 5 sesiones más una recuperación. 5 sesiones más una recuperación y se da el domingo de descanso total. O también hay una de 5 más 1-1. Es decir, aquí hacen 5-1, 5-1. El domingo meten una sesión adicional y luego descanso otra vez. ¿Sí? Y aquí en el lado derecho, la figura del lado derecho ya es una figura más compleja y esta pienso que la utilizan más los deportes individuales y bueno, algunos entrenadores en los colectivos. ¿Qué se trabaja? Como ustedes ven, se trabajan prácticamente como 3 sesiones, pero en realidad la ES, que dice que se trabaja a las 7 de la mañana, es un entrenamiento suplementario. ¿Sí? Es un entrenamiento corto para corregir algunas falencias, para complementar algunas capacidades físicas, sean condicionales o sean coordinativas. Aquí a las 5 de la tarde es el entrenamiento principal y a las 7 de la noche es un entrenamiento de fuerza, complementario de fuerza principalmente. Entonces, se ve como si fueran 3 sesiones, ¿sí? Pero en realidad son 3-1. 3 sesiones, un descanso. Acá, igual 3 sesiones y acá ya el fin de semana pues se da un poquito más de descanso. Solamente pues para que miraran tipos de estructuras de microciclo, ¿no? Formas de trabajar. A mí personalmente me gusta esta estructura también para hacer entrenamientos complementarios. Pueden ser de fuerza. Yo metería aquí el entrenamiento y en la mañana un trabajo complementario. Puede ser de fuerza o de velocidad principalmente, ¿no? Tipos de microciclo. Hablando, aquí hay una comparación entre el modelo tradicional y el ATR. Lo que en el tradicional se llama un microciclo introductorio, pues en el ATR se llama un microciclo de ajuste. Lo que en el tradicional se llama un ordinario, en el ATR se llama un microciclo de carga, ¿sí? Lo que en el tradicional es uno de choque, en ATR es impacto, el de recuperación es igual. El de precompetición en ATR se llama activación y el de competición es igual. Y las formas de trabajo en cuanto a contenido son, la verdad es que son iguales. Estas son las características generales del microciclo. Esto en el modelo ATR. Entonces, les regalo este cuadrito. Igual también yo voy a pasar esta presentación la estoy grabando, entonces voy a tener la oportunidad de publicársela nuevamente. Y también voy a ver si coloco esta presentación en PDF y se la subo a la plataforma. El de ajuste, bueno, aquí hay un cuadro donde nos dice el tipo de microciclo, el objetivo que persigue ese microciclo, la carga de trabajo, ¿sí? La duración en días aproximados y las características de la sesión. Entonces, por ejemplo, en el de ajuste, es preparar al deportista para el siguiente mesociclo, ya lo habíamos hablado. La carga de trabajo es media y disminuye la intensidad. Dura de 4 a 7 días y las sesiones son de mantenimiento y desarrollo. O sea, son sesiones de cargas medias a bajas. Microciclos de carga. Lo que se hace es crear adaptaciones
cargas, adaptaciones, con cargas de trabajo altas, ¿sí? La carga de trabajo es importante o grande, tiene duración de 7 días y es para el desarrollo, es decir, para mejorar capacidades físicas. El de impacto estimula las adaptaciones al máximo. Son cargas de trabajo grandes o extremas, duran 7 días y lo que hacen es desarrollo. Entonces, lo que les dije, los microciclos de impacto o de choque son para generar adaptaciones, para generar mejorías, pero se tienen que controlar muy bien las cargas y los descansos. Los de activación es preparar para la competencia y recuperar. Entonces, las intensidades de carga son bajos medios y volumen bajo a intensidad alta. Dura de 3 a 7 días y su objetivo es mantenimiento y recuperación, principalmente. La de competitivo es organizar la competencia, simular situaciones de competencia. Dependiendo de la competición, pues se hacen las cargas de trabajo. Como ya les dije, una cosa son algunos deportes colectivos, otra cosa es, por ejemplo, unos deportes de larga duración, como ciclismo de ruta o como una maratón, ¿sí? O un triatlón, por ejemplo. La duración puede ser de 3 a 9 días y las sesiones son más de mantenimiento del nivel deportivo, del nivel de rendimiento deportivo y de recuperación. Y las de recuperación crea condiciones para recuperar, ¿sí? Sea a nivel fisiológico, sea a nivel energético y sea a nivel psicológico. Dura de 3 a 7 días y son volúmenes bajos, volúmenes y intensidad baja. Sigamos. Aquí lo que voy a mostrarles es tipos de microciclos, formas de estructurar microciclos con un pico o con 2 picos, hasta con 3 picos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí está la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bompa estableció como unos niveles de intensidad de la carga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él colocó un nivel de intensidad. El reposo es que hay un 0% de intensidad, es decir, que la intensidad 0. Una intensidad ligera está entre el 50 y el 80%. Una media puede ser entre el 80 y 90% y alta entre el 90 y el 100%. Esto lo estableció Bompa para él. Recuerdo que Bompa era entrenador de remo, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, él estableció estos niveles de intensidad y entonces, asimismo, con estos niveles, pues él estructuraba acá el microciclo. Entonces, decía que, por ejemplo, en lunes metía un microciclo, una sesión. Estas barras negras son las sesiones de entrenamiento. Entonces, en este microciclo es de un solo pico, es decir, si ustedes se fijan, hay solamente una barra o una sesión con intensidad alta a su 100%, ¿sí? Y ya los demás son medias o ligeras o en reposo. Entonces, él dice que el lunes, por ejemplo, mete una intensidad media, ligera, perdón, el martes una intensidad media, miércoles una intensidad media y el jueves una intensidad alta. Luego, una intensidad media va disminuyendo a ligera y luego llega al reposo el domingo, o sea, da el descanso el domingo. Para el lunes, nuevamente empezar el mismo ciclo, ligero, medio, medio, alto, medio, ligero, reposo. Entonces, más o menos ese sería el ciclo con un solo pico de competencia, pues, de intensidad. Con 2 picos, entonces él lo toma de esta manera. Meter una sesión ligera, media, alta. Luego ligera, media, alta y luego reposo. Entonces, si se dan cuenta, acá hay 2 sesiones con intensidades altas. Esas 2 intensidades altas pues son los que llamamos los picos de intensidad. Entonces, esos serían un microciclo con 2 picos. Y acá nos muestra, acá abajo, dos picos también, pero con una estructura diferente. Aquí mete el ligero, el pico alto, luego medio, ligero, pico,
medio y reposo. Entonces, hay 2 picos, pero hay 2 formas de estructurar. Mientras acá meten 2 sesiones, una de ligero y otra de medio, acá de ligero pasa al pico alto y luego disminuye. Cuando vamos con los microciclos de 2 picos, bueno, acá hay otras 2 formas. Aquí ya no utilizan las intensidades ligeras, ¿sí? Podríamos decir que este microciclo estaría aplicándose en precompetencia, ¿sí? En precompetencia, donde se utilizan intensidades medias, altas, media, media, alta, media y reposo, ¿sí? Esta también tiene 2 picos, como se pueden fijar, y aquí hay otra de 2 picos, donde se establece que el día domingo hay competencia. Entonces, lo que hacen es establecer un pico alto por acá el miércoles, se hace la recuperación para subir otra vez el pico el día domingo, que es el día de la competencia. Entonces meten una sesión ligera, una sesión de intensidad media y un pico alto al 100%. Luego disminuyen a medio, ligero, ligero y ya luego la competencia el día domingo. Estos son los microciclos con 3 picos. Entonces, tenemos aquí estos 2 picos seguidos. Perdón, este es de 2 picos, ¿no? El de 3 picos es acá abajo. Este es de 2 picos, pero 2 picos seguidos. Entonces aquí se trabaja lunes ligero, martes medio, miércoles ligero, jueves medio, lo que es viernes y sábado se trabaja intensidades altas. ¿Sí? Esto es para cuando hay competencias de 2 o 3 días altas. Caso puntual, por ejemplo, voleibol. Voleibol usted juega hoy y juega mañana y juega pasado mañana. Son 3 partidos, 3 días y a veces hasta 5 días seguidos. En fútbol sala a veces nos toca de esa manera, ¿sí? Y hay otras competencias que también lo manejan de esa forma. Entonces, dependiendo de la competencia, de la forma de competir, también usted debe establecer o estructurar los microciclos. Este microciclo de acá abajo es un microciclo de 3 picos, donde maneja una sesión ligera, luego un pico, luego una sesión media, luego un pico, luego una sesión ligera otra vez, y luego un tercer pico, y ya el domingo se da el reposo, la recuperación total. Este microciclo, pues, lleva un volumen alto, es trabajar 3 picos, 3 sesiones altas. Esto genera un desgaste, genera una carga muscular fuerte. Entonces es bueno dar el domingo como reposo, dar una muy buena recuperación. Bueno, me imagino que cuando ustedes ven todos esos gráficos y esas barras y de intensidad ligera, media o alta, y todos nos preguntamos lo mismo. Y yo tuve la misma pregunta o inquietud. Bueno, ¿y cómo yo sé que esta sesión es alta, es media o es baja? Bueno, una forma es establecer las intensidades a las que yo deseo trabajar. Otros autores, bueno, lo que hacen es medir o calcular los volúmenes de carga, pues, sí, los porcentajes de volumen de la carga, y de esa forma cuantifican. Eso depende de cada entrenador. Como les dije, es bueno que usted, si va a trabajar o comienza a trabajar en la parte de entrenamiento, pues establezca sus formas de trabajo. Yo lo que aquí le estoy dando es formas que científicamente se han comprobado y las han trabajado de esta manera, donde usted puede tomar aspectos, cosas de cada una y estructurar su propia forma de planificar sus microciclos o sus macrociclos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hablar es sobre la cuantificación del entrenamiento. Entonces yo revisaba, por ejemplo, algunos macrociclos de ustedes y algunos microciclos y no es, algunos muy bien estructurados, donde se tenía en cuenta tanto las cargas de trabajo como las intensidades y las recuperaciones. Algunos todavía con falencias, pues, o sea, pareciera que colocaban ahí una forma de trabajar o una capacidad que no, pues hoy trabajemos esto y hoy me dio por trabajar lo otro y hoy me dio por trabajar lo otro.
así como muy, muy folclóricamente, y no es tan folclóricamente. Hay que tener en cuenta, o hay que saber qué voy a programar, o sea, qué capacidad voy a trabajar, a qué intensidad voy a trabajar, ¿sí? Dependiendo del periodo donde estoy. Una cosa es trabajar una intensidad baja en un periodo preparatorio o en un periodo de acumulación. Otra cosa es trabajar una intensidad alta ya en un periodo de competición o en un periodo de transformación en el ATR. Ya depende del modelo que esté trabajando. Entonces, en cuanto a la cuantificación, Bompa establece acá una tabla de índices de intensidad para remo, ¿no? Para remo. Entonces, él también dice, cada quien, dependiendo de su disciplina deportiva, puede establecer sus propias tablas de intensidad, su propia forma de establecer la carga o de cuantificar la carga de entrenamiento en su disciplina deportiva a sus deportistas. ¿Sí? Entonces, te traje el ejemplo aquí del remo, ¿por qué? Porque me pareció interesante cómo él construyó su tabla, pero por ejemplo yo sé que acá hay algunos que les gusta el voleibol, hay otros que les gusta el fútbol sala, hay otros que les gusta el fútbol, otros la lucha, ¿sí? El baloncesto, etcétera. Entonces, esas tablitas pueden servirles para qué? Para estructurar su propia tabla, ¿sí? De hecho, creo que alguien la estructuró y colocó ahí, creo que 4 niveles de sesiones a unos porcentajes, que me pareció interesante, me pareció chévere. Pero de todas formas, aquí se las traigo a todos. Él establece 5 niveles de intensidad, ¿sí? Aquí habla de las características del entrenamiento, es decir, en resistencia en nivel 1, resistencia a la velocidad; en nivel 2, resistencia a la fuerza; en nivel 3, resistencia específica de competición; en nivel 4, resistencia aeróbica sobre distancias medias; y en nivel 5, resistencia aeróbica sobre distancias largas. ¿Sí? Ya esto sería como lo específico del remo, resistencia aeróbica en distancias largas. En cuanto al ritmo de la actividad, hablan, si es resistencia a la velocidad, pues se habla de un ritmo máximo a velocidad. Resistencia a la fuerza, pues se habla de un ritmo alto. Cuando es de una resistencia específica a la competición, a un ritmo medio, ¿sí? Ni muy alto ni muy bajo. En una intensidad 4, habla de un ritmo inferior al ritmo de la competición. Y en 5 sería el ritmo de la competición. Y el ritmo de la competición generalmente en ellos es un ritmo bajo, pues no tan alto, si vamos a trabajar largas distancias. La frecuencia de paleo, pues ustedes saben que, que en remo pues hay que remar, pues valga la redundancia. Entonces, bueno, parece ser que ellos tienen aquí establecido como cuántas paladas de acuerdo al ritmo de ejecución. Entonces, más de 40, aquí entre 37 y 40, 32 a 36, 24 a 32 o menos de 24 paladas. Tipo de entrenamiento. Entonces, en el nivel 1 ellos dicen que hay que trabajar salidas y sprints hasta 15 segundos con descanso y 90 segundos. ¿Sí? En el nivel 2 dice que repeticiones. En el nivel 3, competiciones y pruebas. En el nivel 4, repeticiones largas, frecuencia y potencia variables. Y en el nivel 5, distancias largas en estado estable. Asimismo, establece acá abajo la frecuencia cardíaca, más o menos a qué frecuencia cardíaca deben estar en cada nivel. En la parte aeróbica, anaeróbica, más o menos anaeróbica, aquí sería 80%. Aquí establece como una intensidad con relación al sistema energético, ¿sí? A la utilización del sistema energético y el volumen total de entrenamiento. Entonces dicen que en nivel 1 y 2, más o menos es el 10% del entrenamiento, pero en niveles 3, 4 y 5 equivalen al 90% del entrenamiento. Generalmente en el nivel 3 y 4 equivale el 70% del entrenamiento. Quiere decir que pueden estructurar los microciclos
Generalmente van estructurados en nivel 3 y en nivel 4. Y en los picos, pues va en nivel 5. ¿Sí? Y acá al lado derecho están los índices de intensidad para construir un microciclo del remo. Entonces, acá están las intensidades que él estableció y acá está un microciclo ejemplo de él. Por ejemplo, ustedes ven el numerito acá, el número acá en el lado superior derecho, ¿cierto? Este es como la calificación en la intensidad. Dice el nivel, por ejemplo, el lunes por la mañana, su sesión está, perdón, su sesión está calificada como nivel 4, es decir, este nivel. Dice, son 24 kilómetros, son repeticiones largas, 8 por 2 kilómetros. Eh, y en la tarde, como aquí hay un nivel 4, pues en la tarde tiene que tirarlo más suavecito. Tiró un 2, ¿sí? Un nivel 2, más hacia la fuerza. ¿Listo? El día martes, su sesión fue un nivel de intensidad 3 y en la tarde un nivel de intensidad 4. Es decir, que este día fue medio alto, ¿sí? Y el día miércoles tiró ya un nivel de intensidad 5. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Por ejemplo, esta primera parte entre lunes, martes y miércoles, que aquí hizo un nivel de intensidad ligero, el martes un nivel de intensidad medio, y ya el día miércoles tiró un nivel de intensidad máximo. Es decir, que aquí hay un pico de intensidad en el microciclo. Y ya pasando a jueves, viernes y sábado, pues miramos igual aquí hay un ligero, aquí hay un medio y aquí hay un ligero otra vez. Ligero tirando a medio otra vez y ya acá hay un reposo. Entonces aquí está trabajando un pico de rendimiento en el microciclo. Muchachos, no sé si hay alguna duda, pregunta con respecto a lo que venimos hablando aquí hasta ahora, no sé. Profe, pues yo lo que puedo analizar es que es un poquito extenso, pues, pero de todas maneras, como queda grabado el video, podemos echarle otro repasito, pues, para así que los que no nos queda, a los que nos quedaron dudas, pues volver a retomar, pues, el tema. Ajá, gracias, Cristian. Sí, me encontré pues que el trabajo del microciclo, pues como ya lo había explicado, fue el curso intensivo, ¿no? El curso corto. Pero pues por la cuestión de la pandemia, pues hubo que profundizar más en el tema y entonces me di a la tarea de investigar bien, de averiguar bien, de leer mucha bibliografía, de preparar una buena presentación y la verdad es que me conectó el haber estudiado toda esta parte de los microciclos. Pude comparar y pude evaluar un poco sobre mi trabajo, pues lo que he realizado hasta ahora con respecto a la forma de planear los microciclos. Y me pareció interesante y me enganché y pues como ustedes pueden ver, ahí pues tengo bastantes presentaciones, modelos de microciclos, formas de estructurar microciclos y algo muy importante y algo que nos genera mucha duda a todos, ¿sí? Y a mí aún todavía, pues de que yo trabajo fútbol sala, ustedes saben, en rendimiento, en la forma de cuantificar las cargas, ¿sí? Entonces esto me dio unas luces. Yo lo venía haciendo el control de cargas por medio de la evaluación subjetiva del esfuerzo por la tabla de Borg. Pero bueno, acá también podría haber una forma un poquito más precisa que podría complementarme esa forma en que yo controlaba las cargas. Entonces me pareció interesante. Hice este paréntesis aquí pues para tomar aire y para ver si alguno de ustedes tenía alguna duda o inquietud, porque todavía faltan algunas diapositivas más. No hay pregunta, muchachos. Continuamos entonces. Tan que se hacen ese quiz, ¿no? Están dormidas todas.
Bueno, sigo. Para la cuantificación del entrenamiento, entonces, esta es una cuantificación para, bueno, si vi ahorita, hice el repaso de lo que trabajaba OMPA para deportes individuales, ¿no? En el caso de él, el remo. Pero él también planteó una tabla o sugirió algo que podría aplicarse en deportes de equipo, para los que nos gusta deportes de equipo, también pero estableció un índice de 5 intensidades. Aquí está, es como la misma tabla que está allá, pero pues cambian algunas cuestiones aquí en cuanto a duración, el descanso recomendado, la frecuencia cardíaca aproximada, ¿sí? Eh, la parte energética y cómo se utilizaría la parte energética en cada nivel de intensidad. Y acá abajo hay otra tabla donde dice la alternancia de intensidades durante un microciclo en deportes de equipo. Entonces, por ejemplo, hablando de un lunes, él diría que él mete un nivel de intensidad 3, un nivel de intensidad 1 y un nivel de intensidad 5 el día lunes. Luego el martes mete una sesión en nivel 2 y una sesión en nivel 5. Luis, pues no estoy contestando sobre el trabajo ahorita y no pues, inquietudes sobre la presentación, pero pues sí, la T4 era sobre el modelo ATR, que fue el último que vimos. Sigo. Entonces lo que hace aquí es describirnos cómo se alternarían las sesiones dentro de un microciclo de entrenamiento para deportes de equipo. Los numeritos significan el nivel de intensidad de la sesión, o sea, dependiendo, de acuerdo a esta tabla que nos está sugiriendo acá Bump. Sí. Bueno. Hasta ahí llegó la presentación de microciclos. No sé si hay preguntas, dudas, sugerencias. Preguntas, dudas, sugerencias. ¿Ninguna? Sigo con la actividad evaluativa. Bueno, entonces para evaluar esta sesión o este encuentro, vamos a hacer esto. Esta es la actividad evaluativa del encuentro y esta va a ser la evidencia de nuestro encuentro, aparte del video y la asistencia. Ustedes van a formar grupos de 2 o máximo 3 personas. ¿Listo? Ya con la facilidad, digamos que de la tecnología, por WhatsApp, por redes sociales o por videollamada, pues es posible que ustedes, aunque estamos en aislamiento humano, no estamos en aislamiento social, entonces podemos tener contacto con nuestros compañeros, pero que sean 2, máximo 3 personas. ¿Qué van a hacer? Van a inventar, van a crear o van a simular un contexto deportivo en un periodo específico del macro y van a describirlo de manera detallada teniendo en cuenta que, o sea, ustedes van a crearse un escenario o un contexto deportivo donde me van a decir, mire, yo me voy a imaginar o nos vamos a imaginar que estamos con un equipo de fútbol acá en Madera que se llama Club, creo que ustedes me describieron un equipo de fútbol, ¿cierto? Mayor de 18 años y que va a jugar profesional o la segunda división del fútbol colombiano en la disciplina de fútbol, deportiva del fútbol. Y en este momento estamos en etapa de preparación de acumulación. O si usted quiere trabajar con tradicional, estamos en etapa de preparación general o preparación específica. Bueno, ya usted tiene la libertad de decidir dónde quiere ubicar su equipo dentro de este trabajo. Una vez que usted ya me ha contextualizado, hace una descripción general de, pues, vamos a trabajar en un equipo de tal disciplina deportiva con deportistas en edades de tal año que van a competir en tal torneo o en tal competencia y estamos en el periodo tal. ¿Listo? Una vez contextualizado, entonces usted va a tomar
Ustedes hicieron un microciclo en modelo ATR, ¿cierto? Entonces, le voy a dar la libertad de que usted coja ese microciclo de modelo ATR, ese mismo que ya hizo y presentó, o si quiere diseñar otro, no hay problema. Y lo que va a hacer es mejorarlo o corregirlo teniendo en cuenta ya las recomendaciones que vimos aquí en la presentación. O sea, ya usted lo que va a modificarle es o le va a incluir pues la intensidad, el volumen, eh, si quiere, se idea su tabla de intensidades donde califica el tipo de sesión, si es una sesión de reposo, una sesión de intensidad baja, media o alta, ¿sí? Y asimismo usted estructura su microciclo. ¿Dependiendo de qué? Pues precisamente dependiendo del periodo o etapa donde usted ubicó a su deportista o su contexto, ¿sí? Entonces la tarea es hacer un microciclo bien estructuradito, bien hechecito, bien descrito en la parte contextual, pero además de hacer ese microciclo, pues yo quiero que usted me haga una descripción al final, o sea, me haga una descripción general del microciclo. Cómo lo diseñó, por qué metió una carga media, digo, baja, media y alta, o una alta, media y baja, ¿sí? Más a manera como de reflexión, para yo leer o escuchar pues sus argumentos del por qué estructuró de esa manera el microciclo. No es solamente colocar ahí un horario de lunes a viernes con unos ejercicios, unos trabajos, con una intensidad y unos volúmenes, sino que también quiero saber el por qué usted lo decidió hacer así, ¿sí? Es como la parte argumentativa que quiero escuchar. Cuarto, bueno, pues sube su trabajo a la plataforma en el espacio E4, que es lo que estamos sacando hoy, con muy buena presentación, muy buena calidad estética, es decir, que sea bonito, bien presentado, no fotos de cuaderno. Que ese borrador que usted lo hace en el cuaderno lo pasa en un archivo en Excel, en Word, bueno, donde usted quiera, con muy buena calidad de contenido, es decir, que ya usted hoy, hoy, usted tiene que ya comenzar a estructurar microciclos de un licenciado, de un profesional de educación física, ¿sí? Obviamente yo los voy a revisar y voy a hacerle algunas observaciones. Para eso es este proceso, para que usted realice su trabajo y tener la oportunidad de recibir una retroalimentación, una corrección o una sugerencia con respecto a su trabajo y de esa forma usted corregir y aprender, ¿sí? Y para hacer el trabajo, para que usted lo haga bien, para que usted tome un tiempo, me parece que es prudente darles una semana, es decir, hasta el próximo viernes 3 de abril a las 23:59 p.m. ¿Les parece bien ese tiempo o necesitan más? Pues teniendo en cuenta que también tienen la T5, ¿no? La T5 habla sobre la sesión de entrenamiento. Muchachos, ya le tomaron fotico aquí a esta. Ya puedo quitar la diapositiva. Puede ampliar un poquito más el tiempo. Es que la semana pasada, pues también o sea, esta semana que pasó fue muy saturada para nosotros porque quedamos con trabajos de los encuentros y las T y realmente fue apretado. Sí, no tengo problema en ampliar el tiempo. Para mí también estas 2 semanas fueron el acabose. Yo le contaba a Miguel ahora que Realmente prefiero ir a presencial que estar en cuarentena. la verdad es que yo también prefiero ir a presencial que estar acá trabajando desde la casa. Sí, Por- porque, profe, porque es que la verdad, eso no es el mismo compromiso cuando uno está en el salón de clase de cuando hacemos trabajo en grupo, a como cuando estamos por vía del sistema, ¿no? Del sistema. Entonces, para mí también no es lo mismo estar allá que hacer los trabajos desde acá, desde casa. Profe, Ajá. yo creo que eso va en en los diferentes tipos de aprendizaje que cada uno tenemos. Porque yo, por ejemplo, me siento más cómodo desde acá, desde mi casa, haciendo trabajos. Pero igual
por cuestiones de tiempo, sí estoy de acuerdo con los compañeros en la cantidad, porque es que estamos haciendo trabajo de T y trabajo de encuentro. Sí. Propongan, muchachos, o sea, ¿qué día ustedes consideran prudente que podrían entregar ese trabajo? O sea, a mí lo que me interesa, Profe, les repito, es el aprendizaje y que puedan estructurar bien los microciclos de trabajo, que puedan hacer bien ese trabajo. profe, una inquietud. Sí, contame. ¿Qué va a pasar con las prácticas? Bueno, te respondo. No sé si de pronto Julián les ha hablado con respecto a las prácticas. ¿Julián Castro? Julián No, López. nada. Ah, no, no, señor. Bueno, con respecto a las prácticas se decidió lo siguiente, que este semestre, pues obviamente por la situación de pandemia, no se iban a hacer, no se iban a hacer en sus sitios. Se les mandó unos correos, creo que a cada sitio de sus prácticas, los que habían enviado pues ya carta, pues de que se suspendían las prácticas, de que ustedes no iban a ser enviados a hacer las prácticas, pues obviamente por la situación. No se canceló la parte de la ARL para ustedes, por lo tanto, ninguno de ustedes puede estar haciendo práctica en este momento. Por eso yo no les... Por eso no les... Profe, Ajá. la propuesta que yo hice al correo, al sitio de prácticas, fue, Perdóname, Miguel, que te desactivé. Actívate el micrófono otra vez. listo, profe. La propuesta que yo le hice al sitio de prácticas fue de que no nos la aplazaran ni nos la acumularan con el próximo semestre, porque ahí sí sería más sobrecarga para nosotros y para el profesor, el docente encargado de la práctica. Entonces, fue de que nos tomaran en cuenta cierta cantidad de horas para hacerlas en nuestras vacaciones, en el periodo de junio y julio. Entonces, esa es la propuesta, pues, como que vemos más viable para nosotros no atrasarnos y tampoco cancelar las prácticas, ya que muchos tenían ya sus horas, habían asistido 2, 3, 4 veces a su sitio de prácticas. Entonces, para que todo eso no se pierda y nosotros no vernos afectados con nuestro proceso, porque si vamos a pasar a séptimo semestre y vamos a ver prácticas de sexto y séptimo, sería una sobrecarga y estaríamos hablando de dos contextos diferentes. Sí, bueno, Entonces, no realmente, sé. pues yo te digo lo que se decidió. Yo no pude estar en esa reunión desafortunadamente. ¿Qué se decidió? Que, Valeria, ¿vas a decir algo? Profe, que yo no sé, yo creo que la universidad debe tener un plan de contingencia para eso. Yo creo que no nos debemos preocupar todavía en eso. Lógicamente las prácticas deben de partir. No estamos perdiendo prácticas teóricas, o sea que ya no tenemos que, por decir así, cumplir las 64 horas, que son las que suman tanto teóricas como prácticas en esta materia, sino que ya la universidad debe tener un plan de contingencia para cómo va a ser el semestre con las prácticas esas de entrenamiento deportivo y las prácticas de inclusión social. Pues yo creo que todavía no debemos adelantarnos. Es alguien que, o sea, ninguno nos esperaba que pasara esto y nadie lo esperó y yo creo que nadie estaba preparado, comenzando desde los colegios, universidades, hasta el nuevo presidente. O sea, créanme que esperamos que iba a pasar esto, todo el mundo estuviera preparado, pero pues no nos adelantemos a los pasos. Yo creo que ellos deben ser pues más conscientes que hasta nosotros. Nosotros no debemos preocuparnos por algo que no ha pasado. No se cancelaron por nosotros, no se cancelaron por el incumplimiento de la universidad, sino por algo que pasó a nivel mundial. Digo que ellos como docentes, lo que me ha comentado Julián era que se iba a partir el tiempo, que de pronto ya no podrían ser las 40 sino las 20. Y lógicamente pues sí tendrían que hacerse las dos, la de inclusión y la de entrenamiento deportivo. Pero entendamos que inclusión social no solamente se ve de una discapacidad o de una necesidad educativa especial, sino desde todo, desde pertenecer a una sociedad diferente, hacer una religión diferente, ya somos inclusión. Ya, gracias, Valeria. Miren, lo que se decidió, les iba a decir, pues ya Valeria se adelantó un poco, es que se decidió que se iba a continuar con los encuentros, las T normal, los encuentros presenciales pues iban a ser virtuales, que es lo que estamos haciendo ahora,
Y este semestre se sacaba una nota con respecto a todo este trabajo teórico que estamos haciendo en las prácticas, ¿sí? Y esa nota va a tener un valor porcentual. Creo que incluso sus notas no las iba a meter al registro académico y no activaron la plataforma porque parece ser que, aunque yo sí se las coloqué en las aulas virtuales, nosotros esa nota la guardamos y el próximo semestre, cuando ustedes hagan ya su práctica en campo, se está hablando de hacer un número reducido de horas. No me han dicho hasta ahora, no se ha decidido cuánto. Obviamente está teniendo en cuenta pues que ustedes pues, les va a quedar mucho más difícil hacer 2 prácticas en campo en el mismo semestre. Entonces, obviamente estaba contemplando la posibilidad de reducirle horas. Esa sería el esfuerzo que hace la universidad. No exigirle las mismas 64 horas que exigen de práctica, sino un número reducido. No se ha decidido cuántas horas por ahora, porque se está esperando que se resuelva esta cuestión de la pandemia, porque no sabemos el próximo semestre cómo vaya a ser. Posiblemente el próximo semestre, si esto no se resuelve, toque vernos por acá también otra vez vía virtual y ustedes no pueden hacer ni tampoco la práctica de inclusión social. Entonces, yo creo que hay que dar un compás de espera. Créanme que acá en la universidad y nosotros los profes estamos preocupados porque de hecho yo estos encuentros los tenía planeados para hacerlos in situ, para irlos a visitar, para mirar, bueno, qué están haciendo, corregirles cosas. Y me tocó cambiar totalmente y así como ustedes están desbordados de trabajo, créanme que nosotros también estamos desbordados de trabajo. Lo que yo les colocaba a hacer a ustedes dentro de su trabajo en las presenciales, pues me tocó prácticamente a mí hacer toda una indagación, averiguación, preparar las presentaciones, turnarme el computador con mi hija, porque ella también recibe clase con virtual. Me imagino que ustedes están igual con sus trabajos. Entonces, miren, yo no tengo problema pues para resolver la inquietud de Jorge, en aplazar, en correr un poquito la fecha de entrega de la E4, ¿sí? Propónganme en qué fecha, si quieren me lo escriben ahí y yo establezco reconfiguro pues la plataforma. Y dos, sobre las horas de práctica, pues hay que esperar, prácticamente hay que esperar. Si la universidad es consciente de que va a complicarse un poquito la cuestión de la práctica, de que no van a poder hacer todas sus horas de práctica, y entonces se está contemplando medidas de contingencia para facilitarles a ustedes hacer esa práctica sin que se vea sacrificado totalmente o sea, ese trabajo, porque a mí me parece que es muy importante. Que si usted ve una materia de práctica pedagógica y no pedagógica, entonces a mí eso me parece delicado y esa es, yo creo que la esencia de la asignatura, que usted haga, ¿verdad?, una práctica pedagógica y poder nosotros hacerle una corrección o una retroalimentación. Juan Fernando, ¿ibas a decir algo? Muchachos. Sí, profe, qué pena, una pregunta. En Ajá. la T5 hablan de la sesión de entrenamiento, pues que se iba a llevar a cabo. ¿Ahí qué se va a subir o va a dejarla igual? No sé. Ahí plantea que ustedes deben diseñar una sesión de entrenamiento, si no estoy mal. Y creo que era pues la sesión o llevar a cabo la sesión o ir mostrando las sesiones que uno iba llevando en práctica. Entonces, no sé ahí si usted la va a modificar o qué. Déjame yo revisé hoy, esta mañana, pero así muy abuelo de pájaro, y vi que el tema era la sesión de entrenamiento, pero entonces no revisé bien qué era lo que tenían que hacer. Déjame yo reviso y si hay que reformar, Listo, profe. se Pero reforma. lo primero, profe, la puede aplazar para el jueves 9 de abril, extender el plazo. Hoy es 9 de abril. Yo la puedo aplazar, pero les va a juntar con la T5, ¿no? Es que ese es el detalle. Dejamos los dos trabajos para la misma. Okay. Igual, si es para el sábado, igual tenemos las test de esta semana y los trabajos. Entonces, no, pues díganme ustedes. Porque ahí como vemos para la T5. Pues yo ya le propuse la fecha. Pero... Yo también digo que me parece bien las dos para la misma fecha. Pues ¿sí? los demás tampoco hablan, entonces déjela para el próximo sábado. O también, pues sí.
Si solamente somos dos. Miren, pues yo les puedo dejar, yo no tengo problema, porque o sea, ¿para qué los voy a presionar de aquí hasta el viernes para que hagan un microciclo y lo van a hacer de pronto a medias? Yo les puedo dejar la misma fecha hasta el jueves del 9 de abril, ¿sí? No hay problema. Pero déjenme yo verifico, porque es que hay unas fechas para entregar. Profe, hay que tener en cuenta que llega Semana Santa también, ¿no? Entonces nos demoraríamos 8 días más para tener tu encuentro, entonces no sé. Es verdad. Déjenme, yo miro aquí un momentico el calendario y ya les informo. Nosotros, el próximo encuentro sería, a ver, hoy es, no, nuestro próximo encuentro, según esto, es el 26 de abril. 9 de abril es más o menos, sí, Semana Santa. No tengo problema, muchachos, en dejarles. Entonces sí, podríamos hacer eso, dejarlo para el 9 de abril y como el próximo encuentro es el 26, la T5 quedaría como para el 24 más o menos de abril. Entonces, ¿están de acuerdo? 9 de abril, dejamos la E4. 24 de abril, profe. ¿Ah? El próximo encuentro sería el 24 de abril. Sí, repito. La T5 quedaría para el 24 de abril. La T5. 25, perdón, 25. 24, porque el encuentro es el 26. Generalmente son 2 días antes que entregan. Por eso, profe, 25 es sábado. No, es 20. ¿Sí? A ver, veo. Sí, el 25 es sábado. 25. Sí, entonces sería 23 de abril. Bueno, hay tiempo. Tienen casi un mes. O sea que la Misma T5 fecha, profe. para el 23. T5, 23 de abril. Y E4, o sea, este trabajo que les puse ahorita, para el 9 de abril. Para el 9. Ah, bien, perfecto. Les aumenté casi una semana más. Es más, 10 de abril, pues. ¿Estamos? Una nota. Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien. Very good, profe. Estamos de acuerdo. ¿Qué dicen los de Pradera? Ahí los tenemos ustedes No, como sí, voceros. estaba Ahí los tenemos ustedes como voceros. ¿Qué dice Pradera Estéreo? Ahí se les escribió en el chat, pues, para que quede clarito. Pues, pueden hacer el trabajo. No tengo problema en que lo haga individual. Si usted de pronto se le dificulta comunicarse con sus compañeros, si quiere hacerlo individual, no hay problema. Si quiere hacerlo en parejas, no hay problema. Y si lo hacen en grupo, máximo 3. Listo, máximo 3. No van a dejarme, pues, toda la pandilla de Pradera, pues, haciendo un trabajo, o toda la pandilla de Tacuello haciendo un solo trabajo. ¿Sí? Que Pradera somos 2 nomás. Ya. No, no son 3. A los de Tacuello es que son bastantes. No, pero nosotros apenas somos 3, el otro ya volteó. Ah, bueno, yo no quería saber tanto, pero bueno. ¿Quién se volteó? ¿Quién se volteó? Muchachos, entonces miren, son las 11:50. Voy a estar, no sé si ustedes van a comenzar a trabajar ahorita con lo del microciclo. Si gustan, pueden comenzar a trabajar. Yo voy a estar 20 minuticos más conectado aquí.